del Espíritu Santo venía sobre estos hombres. Dios los ungía con valor, no les temían a nadie, avanzaban y no retrocedían. Estos hombres, desde que se levantaban, amanecían hasta que dormían, se entrenaban todo el tiempo. Se entrenaban con la espada y se entrenaban con el escudo. Eso nos hace pensar a nosotros los cristianos, ¿verdad? Queremos ir a la guerra, queremos enfrentar, queremos ganar batallas para Dios y para, ¿verdad?, ganar batallas que Dios pueda presentarnos adelante. Pero las batallas se las ganan en el poder del Espíritu Santo, sabemos, pero estos hombres también se entrenaban, dice, con la espada. La espada para nosotros en este tiempo y siempre, ¿cuál es? En la Biblia dice que es la espada del Espíritu. Pues ojalá seamos tan entrenados en la palabra que la podamos conocer al menos. Saber de qué se trata la Biblia. Saber qué enseñan los libros de la ley. Saber de qué hablan los libros proféticos. Conocer por qué son profetas mayores, menores. Conocer las historias del Antiguo y del Nuevo Testamento. Saber, ¿verdad?, ser inspirados por la Biblia para que podamos conocer a estos hombres. Dice la palabra que eran entrenados con la espada y también eran entrenados con el escudo. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, allí hablando acerca de la armadura del cristiano, habla de que tenemos también la espada del Espíritu y el escudo, ¿verdad?, para poder apagar los dardos de fuego del maligno, dice. Estos hombres eran entrenados para la guerra. Esto es lo que estos hombres fueron usados por Dios. Fueron usados por Dios para conquistar, para traer las mayores conquistas que encontramos nosotros en el tiempo del rey David. Fue cuando el pueblo de Israel avanzó y logró tomar todo el territorio que Dios les había dado. Fue el tiempo de la unidad. Nadie pudo unir a las 12 tribus como David y avanzar en el propósito de Dios como el rey David, hasta establecer en el mismo pueblo, en el mismo reino, la gloria de Dios. Es el propósito que tiene Dios con la iglesia, que seamos unidos, que el Espíritu que hay en nosotros, que es el Espíritu Santo, pueda ungirnos para pelear las diferentes batallas que se van a levantar en nuestra vida en distintas oportunidades. Dice la Biblia que estos hombres tenían rostros como de leones. Quiero solo detenerme un poquito aquí para luego poder avanzar. Literalmente estos hombres tenían rostros de leones, ¿no? La Biblia habla de un hombre, habla de una sola persona al que le da la Biblia el título del león, ¿verdad? Dice que Jesús es el león de la tribu de Judá. A veces nosotros, no sé por qué, le atribuimos a Satanás, ¿verdad?, el título de león, pero dice, él anda como león. No dice que es un león, dice que anda como león rugiente, buscando devorar. Pero no le da la Biblia título de león, dice que anda como león. El único que recibe el nombre del león es Jesús de Nazaret, el león de la tribu de Judá. Y estos hombres, sus rostros, dice, eran como leones, ¿no?, dando a entender de que pertenecían al ejército del Dios de Israel. El Espíritu Santo venía sobre ellos, los ungía. Estos eran la punta de lanza. Cuando David avanzaba en la guerra, estaban los levitas, los que traían el arca, los sacerdotes, los que cantaban, los que ministraban, pero los que iban al frente de la batalla eran estos, los de la tribu de Gad. Solamente una historia para recordarles cómo era el espíritu que había en estos hombres, que lo podemos encontrar antes allí en el capítulo 11, capítulo 10, la historia de los valientes. Algunos de ellos, se habla de 30, se habla de los 3 que estaban con David siempre. En una oportunidad David solamente pensó en voz alta y dijo: ¿quién me diera a beber del agua del pozo que hay en Belén? ¿No? En ese tiempo Belén había sido tomada por los filisteos y una guarnición del ejército de los filisteos estaba allí en Belén. Cuando los 3 estos valientes que siempre estaban con David escucharon que el rey de
qué hicieron estos hombres? Dice que irrumpieron en el campamento de los filisteos. Irrumpieron estos hombres. No les temían a los ejércitos, no les temían a los enemigos, porque el Dios estaba con ellos. Irrumpieron en el ejército, irrumpieron en Belén, sacaron agua del pozo y se la trajeron a su rey. David tenía sed y le trajeron agua del pozo de donde él deseaba tomar. David, dice la Biblia, que roció con esa agua, la arrojó al suelo diciendo: no puedo tomar esta agua, porque representaba la vida de estos hombres, ¿no? Entonces allí en una ofrenda arroja esta agua como diciendo: guárdame Dios de tomar esta agua, porque sería como tomar o beber la vida de estos hombres. Pero a la vez también es tan contrastante la historia del rey David con la historia del Rey de Reyes. Jesús, el Rey de Reyes, Señor de señores, cuando muere en la cruz, sus últimas palabras o sus últimos deseos, el último de sus deseos, ¿cuál fue? Él deseó tomar agua, ¿verdad? Él dijo: dadme agua, ¿no? Él quiso beber. Sus últimas palabras, su último deseo en la cruz era beber agua por el sacrificio que había sufrido, por la sangre que había sido derramada. Y la Biblia dice que allí un soldado, ningún discípulo, ningún seguidor de Jesús, ninguno de los que fue sano, de los que fue libre, ningún hombre, ninguna mujer, ninguno de los apóstoles que habían seguido a Jesús, nadie irrumpió a darle agua. Solo un soldado de manera burlista mojó una esponja con vinagre y con hiel y quisieron darle, y él la rechazó porque él quería agua. Murió Jesús en la cruz, el Rey de Reyes y Señor de señores, anhelando agua, pero ninguno de sus seguidores se la dio. Pero el rey David anhelaba agua, y de sus valientes salieron a irrumpir como peleando para saciar la sed o el deseo de su rey. El espíritu que había en los de la tribu de Gad era el espíritu que había realmente en el tiempo de mayor gloria y de mayor conquista en la historia de Israel. Volvamos a la historia con la que hemos comenzado. Si nosotros seguimos mirando la Biblia, vamos a encontrar a los de la tribu de Gad, que fueron avanzando, que fueron alcanzando cada vez victoria y gloria para Dios. Pero después lo vamos perdiendo en la historia hasta casi desaparecer en la historia del Antiguo Testamento. Nos quedamos con la tribu de Judá, con los levitas, pero desaparece casi en la historia para nosotros quiénes eran estos hombres, hasta que aparecen en el Nuevo Testamento. Jesús subiendo a la barca, diciéndole a los discípulos: vayamos al otro lado, crucemos al otro lado. Y allí en ese mar, luego de la tempestad, luego que Jesús reprende la tempestad y llegan a la otra orilla, sale aquel hombre de los sepulcros, atado con cadenas y con grillos constantemente, un gadareno, un hombre, ¿verdad?, conocido para nosotros, el endemoniado de Gadareno. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Por qué creemos ahora que Jesús fue a la región de Gadara? ¿A quién creemos nosotros que fue a buscar Jesús? No fue a buscar sino a su ejército que estaba en esa tierra. Él dijo: yo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él fue a Gadara a buscar a los descendientes del ejército que habían traído gloria a Dios en el Antiguo Testamento, que fueron los hombres ungidos junto con David. ¿Y a quién encontró Jesús? El primero que aparece es un hombre que está viviendo en los sepulcros, atado con grillos y cadenas, endemoniado. Este hombre es un descendiente, escuche, es un descendiente
de los que habían habitado esa tierra anteriormente no eran más que los de la tribu de Gad. Por eso se les llama los gadarenos. Eran descendientes de la tribu de Gad. Jesús liberta a este hombre. Lo liberta, echa fuera a los demonios. A veces hablamos de miles de demonios que salieron de este hombre, que se fueron a los chanchos. Uno de los lugares más tenebrosos en la geografía que visitó Jesús. Uno de los lugares donde más tinieblas, donde más demonios, donde más oscuridad encontramos, en la tierra de Gadara. Siendo que antes ese lugar era la tierra de los soldados, era la tierra del ejército de Israel. Ahora Jesús fue a buscar a su pueblo. Y algo había pasado en la historia. Algo había ocurrido con los de la tribu de Gad. Habían dejado su oficio. Habían dejado su ministerio de soldados. Habían dejado su oficio de conquistar. Y empezaron en la historia a apartarse de Dios. De tal manera, que los encontramos en el Nuevo Testamento. Una región de hombres que solamente están cuidando en la tierra donde el mayor criadero de chanchos o de cerdos había. Habían cambiado su oficio de soldados a cuidar cerdos que los judíos detestaban o aborrecían porque los consideraban animales impuros o inmundos. Habían caído en lo más bajo, ser criadores o cuidadores de cerdos. Y el que encontró Jesús, el primer hombre, está endemoniado, atado. Estos eran los que libraban, estos eran los que eran como leones en la tierra en el tiempo del rey David. Estos no les temían a nadie, estos eran hombres libres para pelear y para conquistar. Pero ahora están atados, están endemoniados, habían caído de la gloria de Dios. Hay dos cosas que quiero resaltar antes de ir a la oración esta noche. Cuando Jesús libera a este hombre, la Biblia dice que volvió a estar en su juicio cabal y anhelaba seguir a Jesús. Cuando vinieron de Gadara, todos aquellos que se enteraron lo que había pasado con los cerdos que se desbarrancaron y murieron como 2000 cerdos ese día, vinieron dice la Biblia, a rogarle, a suplicarle a Jesús que se fuera de sus tierras. O sea, Jesús fue a buscar a los de la tribu de Gad para salvarlos, para anunciarles que el reino de los cielos se había acercado y que había oportunidad para ellos, como lo hubo para los de Capernaum, para los de la tierra de Naín, para cuántos lugares donde fue Jesús. Y ellos echaron literalmente a Jesús de su tierra. Pero el que fue libre quiso seguir a Jesús. Y él les dijo el Señor: no, quédate. Y cuéntale los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Si nosotros seguimos estudiando en la historia, cuando el apóstol Pablo llega a un lugar llamado Decápolis, que no es una ciudad, Decápolis es un territorio donde hay muchas ciudades, es como una zona grande. Ya todo Decápolis había sido evangelizado. ¿Quién creen que llegó con el evangelio en todo Decápolis? La misma historia dice más adelante, ¿verdad? Que este solo hombre que es descendiente del ejército de los de la tribu de Gad, que fue libre, este soldado no se detuvo en ningún momento, sino que anunció el evangelio de Jesús por todas partes, dice allí, ¿no? Dice el verso 19 y 20 del capítulo 5. Mas Jesús, del evangelio de San Marcos, dice: mas Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes
había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban, dice la Biblia. Todos se maravillaban. ¿Qué pasó ese día? Un descendiente del ejército de Israel fue libre, y ese hombre fue usado por Dios para compartir el evangelio en toda una zona como Decápolis, donde cuando más adelante en el libro de los Hechos el apóstol Pablo en su viaje misionero, llegando con el evangelio a ese lugar, encontró que ya había sido predicado el evangelio. Este hombre había ganado a miles de personas. Ojalá Dios despierte en nosotros el espíritu que tiene que haber en este tiempo, y el espíritu que tiene que estar despierto en nosotros, en la iglesia. El mismo espíritu que tenían los de la tribu de Gad, un espíritu de avanzar, un espíritu de lograr y de conquistar, es el espíritu que tiene que estar en la iglesia. Amén. Es el Espíritu Santo de Dios. Satanás no va a querer hacer otra cosa que matar o destruir el propósito de Dios en nuestra vida. De alguna manera va a intentar desanimarnos, desalentarnos, para no mirar a Jesús y para no pelear la batalla que tenemos por delante. Pero en esta noche me gustaría orar, y como decíamos al comienzo, ojalá Dios en esta noche, en este tiempo, despierte en nosotros el espíritu guerrero que hay seguramente en alguna mujer, en algún hombre que está mirándonos y que está compartiendo y está escuchando esta palabra. Vamos a estar de pie los que estamos aquí, pequeño grupito que estamos aquí, y vamos a orar a Dios allí. Quiero animarte en tu casa, con tu familia. El mismo espíritu que había en la tribu de Gad es el espíritu que está dentro de tu vida. Dice la Biblia que el espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el espíritu que está dentro de nosotros, que nos ha dado vida, ¿verdad? Y nos ha dado vida en abundancia. El espíritu que tenemos no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de poder, es un espíritu de amor y es un espíritu de dominio propio. Vamos a orar a Dios un momento. Padre del cielo, allí donde estás, cierra tus ojos y quiero que mires por un instante a Jesucristo. Quiero que tengas la visión, que el Espíritu Santo te ayude en esta noche y que tengas la visión de Jesús una vez más. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es el león de la tribu de Judá. El Espíritu que está en nosotros es el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. El Espíritu que tenemos nosotros es un espíritu poderoso. No es un espíritu de cobardía, sino que es un espíritu de poder. Y en esta noche el Espíritu Santo de Dios que está dentro de tu vida, clama dentro de tu vida y dice: Abba Padre, como diciendo: papito mío, ayúdame Dios. Hay un espíritu que te va a ayudar a clamar en este tiempo. Hay un espíritu que te va a levantar en este tiempo. Es el Espíritu Santo de Dios. Habrá fuerzas de desánimo, de desaliento, de incredulidad, que van a venir y van a intentar golpear como esta tempestad una y otra vez tu vida. Pero el Espíritu Santo de Dios en esta noche, el Espíritu Santo de Dios que está en este lugar y que está allí contigo en tu casa, en tu cuarto, en tu habitación, allí donde estés mirando o escuchando esta palabra, el Espíritu Santo de Dios te visitará en esta hora y te hablará y te recordará. Eres una guerrera de Dios, eres un hombre que tiene un espíritu de conquista. No te mires con tus ojos físicos, ni te mires con los ojos de los demás. Mírate con los ojos de Jesús y escucha las palabras que Jesús dice sobre tu vida. Si había un hombre que estaba con miedo, sentía fracaso y sentía que no tenía posibilidad alguno con la situación que estaba viviendo, ese era aquel hombre llamado Gedeón. Gedeón estaba atormentado y intimidado por los de Amalek en ese tiempo, pero vino Dios y le
Cuando Dios te ve, no te ve como te ven los demás. Cuando Él declara una palabra es porque es así. Dios te mira en esta noche a través de Jesucristo. Él ha puesto su espíritu dentro de tu vida. Tienes fuerzas de Dios para pelear. Tienes la unción del Espíritu Santo para levantarte, para batallar, para avanzar y para no retroceder. No somos llamados para retroceder, somos llamados para avanzar en el nombre de Jesús. Así como David en la guerra muchas veces fue herido, muchas veces, pero una y otra vez el Espíritu Santo venía sobre él y lo ungía y volvía a levantarse. Sabía que no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Padre, en esta noche yo oro junto con mis hermanos, Señor, me uno a orar por las familias. Señor, reprendo lo que el diablo quiere levantar en los hogares, Señor. Reprendo el espíritu de muerte y de enfermedad que en este tiempo se ha levantado en esta ciudad, Señor. Oramos, Padre, declarando sanidad en esta tierra. Oramos en esta noche declarando que hay poder en las llagas y en la sangre bendita de Jesús. Oro y declaro el nombre de Jesucristo sobre los aires de esta ciudad, Señor. Oro y declaro, Dios mío, sean limpios los aires de esta ciudad. Sean limpios los aires de todo espíritu de muerte, espíritu de temor que se levanta, Dios mío, sobre la gente. Señor, que el Espíritu Santo traiga sobre la iglesia espíritu de fe y de confianza, Señor, de saber que no estamos solos. Tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros. Que Dios te bendiga allí donde estás en tu casa. Que Dios bendiga tu salud. Que Dios te dé fuerzas. Que el Espíritu Santo venga sobre tu vida y te unja para que sigas luchando. Que la gracia y la bendición de Dios te fortalezcan y no pierdas en ningún momento el propósito por el cual fuiste llamado, en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos a cada familia allí en sus hogares, Señor. Que tu mano poderosa, Señor, se extienda sobre cada uno, en el nombre bendito de Jesucristo. Amén y amén. Señor, te bendiga mucho. De esta manera finalizamos así el video que estamos grabando.